Él trabaja para el diario El País y como profesional de los medios de comunicación, bueno, pues ya sabéis que los periodistas forman parte siempre de una... En esa colaboración y ese entendimiento con vosotros. O sea, sin eso, una información no puede ser buena si no tenemos esta relación con vosotros y esta información, ¿no?, que nos dais. Entonces, hablando de estigma y bueno, medios de comunicación, pues es cierto que durante mucho tiempo pues los medios de comunicación han tratado a toda la cuestión relativa a la salud mental, pues casi siempre estaban en las páginas de sucesos, ¿no?, con todos los incidentes que había, que pudiera haber habido, que estuvieran relacionados o no con personas con enfermedad mental, ¿no? Como contaba antes Juan Sánchez Vallejo, muchas veces no son personas con enfermedad mental y se les achacan esos, bueno, pues, locuras o locuras transitorias entonces, esto por un lado, bueno, fueran o no, incluso aún siendo, es quedarse en una lectura muy superficial, ¿no? En no leer más allá, es decir, si efectivamente esta persona es una persona con enfermedad mental y ha hecho, bueno, pues ha participado en algún incidente, deberíamos ir más allá, ¿no?, y ver por qué ha sucedido. Y muchas veces lo que sucede es eso, es que esta persona no está recibiendo la atención adecuada, ¿no?, que necesita. Y está ya... Lo que es que está de lado. Podemos ponerlo vertical. Bueno, entonces no estamos yendo al problema, ¿no?, sino participando de este estigma. Yo, de todas formas, creo que en los últimos años ha evolucionado bastante la información relacionada con la salud mental desde los medios de comunicación y bueno, en nuestro periódico yo creo que hemos hecho un esfuerzo para presentar esta información desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo os voy a contar un poco también desde mi experiencia personal. Yo recuerdo un poco el principio, fue el año 2000, que me acerqué casualmente a una presentación, una rueda de prensa que había de un proyecto. Vale, es que esto sería al final. A ver, ¿y los otros dónde están? Vale. Ya. Bueno, pues este, por ejemplo. A ver. Vale, sí, pues. Sí. Ajá. Vale. Vale, bueno, pues dejamos este, si acaso. Bueno, pues os comentaba eso. Era la presentación de un proyecto de integración sociolaboral de personas con enfermedad mental que yo acudí de casualidad. Fue el año 2000, yo no había cubierto casi nada de proyectos de este tipo y me llamó mucho la atención cómo todos los familiares y usuarios del proyecto se encaraban hacia la administración. Era un proyecto que se acababa y iban a dejar de financiarlo y había tenido unos resultados muy buenos. Entonces, me llamó la atención el interés que mostraban todas estas personas, bueno, encarándose con los responsables de la administración diciendo, pero ¿cómo vais a dejar morir un proyecto tan bueno de este tipo que está funcionando, ¿no? Fue una cosa que dijo, pues esto debe estar muy bien cuando toda esta gente está tan implicada, ¿no? Y está reclamando a esta persona de los que dependía su continuidad, bueno, pues que pudiera o no pudiera seguir, ¿no? Entonces yo recuerdo que volví a la redacción y le dije a mi jefe, esto está muy bien, además esto de hablar directamente con los políticos, que cada vez es más difícil, ¿no? Tenerlos ahí y decirles, oye, mira, estos son los resultados que hemos tenido del proyecto. Era un proyecto de un Fondo Social Europeo, se llama Albanta, muchos de vosotros lo conoceréis, ¿no?, de María Huertas en Valencia y Pau Peris y tal. Y entonces, bueno, pues desde ese momento dijimos, ostras, pues esto vale la pena contarlo, ¿no? Hay proyectos bueno, pues hay una forma de atender a estas personas que funciona y bueno, pues que merecen ser contados en los medios, ¿no? Y además, ya te digo, por el interés que percibimos de la gente que había participado y lo bien los satisfechos que estaban con él, ¿no? Al margen de los tratamientos, pues eso, más clásicos. Esto fue en el año 2000 y en el año 2008, en el año 2002, perdona, hicimos un... A ver, está aquí. Eso es, hicimos este reportaje
que era la agonía de una experiencia novedosa, ¿no? Explicando cómo el único programa de la Comunidad Valenciana de reinserción laboral de enfermos mentales lo estaba dejando morir la Administración, ¿no? Y contábamos pues, en qué consistía, los resultados que habían tenido, casos de personas, o sea, personalizando un poco. Eso es contar casos de éxito y de relacionados y positivos relacionados con la salud mental, ¿no? Es decir, mira, que hay unos programas que funcionan y que esto merece la pena que la gente lo sepa y que los defienda, ¿no? Bueno, pues esto... Jaime, hablábamos antes, perdona, sí. de la importancia de humanizar las historias, ¿no? De cómo a lo mejor hablar de temas técnicos, que es lo que ocurre muchas veces con salud mental, si se cuentan casos de éxito de persona o casos de vidas normales de personas, la historia queda mucho más interesante, claro, ¿no? Claro, sí, en este caso nosotros siempre tratamos eso de empezar con casos personales, ¿no? Una persona, pues eso, que estaba aislada en su casa, muy retraída, bueno, en fin, vosotros sabéis mejor que yo los síntomas que puede tener estas personas, ¿no? Y cómo los programas habían servido para, bueno, pues digamos que esta persona comenzaba a disfrutar los derechos, ¿no? Y los rasgos que tenemos todos, bueno, de seres humanos, ¿no? Que tenemos todos y cómo se alientan y cómo se pueden desarrollar en los pacientes, ¿no? Si reciben un buen tratamiento. Entonces, bueno, pues nos parecían eso, una cuestión muy interesante. Me acuerdo de eso que contaban aquí. El planteamiento de los especialistas era que los enfermos debían adquirir primero y ejercer después los derechos que disfruta el resto de ciudadanos, al margen de la enfermedad y que merecen en su condición de personas, ¿no? Y cómo era, bueno, pues eso, reintegrarlos a nivel familiar, social y laboral y tal. Entonces, a ver si me aclaro. Eso es, ahora volvemos. Vale, este fue uno el primer reportaje que hicimos a este proyecto porque hicimos más. Luego, un segundo era, es la asignatura pendiente de la sanidad. Yo informo de temas de sanidad y la salud mental siempre pues cuesta más darle peso en las informaciones y en los medios y tal. Entonces, en este caso sí que contamos con la colaboración de profesionales de salud mental en la Comunidad Valenciana que nos ayudaron a, bueno, primero a ver cómo estaba el panorama asistencial y ayudarnos a denunciar cómo no se estaba cumpliendo todas las promesas que se hicieron, ¿no? El plan de salud mental en los que pues, se colaboró y estaba muy definido, muy bien elaborado, resultó que se acabó y seguíamos estando pues, entre las comunidades en cola de atención, de ratios y tal. Entonces lo que hicimos aquí también es eso, es ir bueno, pues, recurso a recurso diciendo, a ver, por ejemplo, profesionales. ¿Cómo están los profesionales? Pues faltan profesionales en ratios de unidades de salud mental, faltan unidades de hospitalización, hospitales de día, centros especiales para enfermos mentales, los CRIs, centros de día, viviendas tuteladas, y hablábamos con gente que trabajaba aquí o estaba atendida en estos recursos también un poco para trasladar a la gente que supiera en qué consisten, ¿no? Estos servicios y bueno, pues, las deficiencias que había en la Administración que respondía un poco al tratamiento inicial que dábamos. Es decir, hay personas que, bueno, pues cuando no reciben la atención adecuada cometen determinadas, bueno, pues, incidentes, noticias que saltan a la sección de sucesos. Esto es lo que explica que el sistema no funciona bien. Esta falta de recursos, esta falta de atención a los compromisos que hay en la Administración, luego pues, desemboca en ocasiones en falta de asistencia adecuada y en otro tipo de incidentes, ¿no? que tienen estas raíces. Entonces, a la izquierda tenemos otro reportaje que volvimos a hacer del programa inicial porque seguían siendo atendidos, en fin, y nos parecía interesante pues, seguir con el tema, ¿no? Contar, además el titular me parecía a lo mejor pues, más claro que el anterior, el de volver a ser personas, ¿no? Contábamos de nuevo, empezamos con un caso personal, una mujer que se llamaba Cristina, que vivía en casa, aislada, sin amigos, sin relaciones sociales, tal, y contábamos cómo, tras el pasar por el programa, había bueno, pues llegado a encontrar pareja, incluso habían tenido un hijo, ¿no? Entonces, o sea, un cambio que muchas veces, bueno, pues si no conoces, digamos, si estás encajonado en los prejuicios que tenemos todos, es decir, esto es imposible, como una persona de estas, bueno, pues se había conseguido y había conseguido un nivel de desarrollo de integración que lo permitía, ¿no? Con la supervisión de los profesionales, y ahí están los profesionales y tal, entonces contando un poco el relato ¿no? De las personas, si se les trata adecuadamente y se le ofrecen los servicios adecuados, bueno, pues oye, en fin, una persona normal es como cualquier... contándonos casos personales, permitiéndonos hablar
con la gente que había ahí, en fin. Bueno, y esto es lo que permite que podamos informar sobre esto, ¿no? Entonces, es una forma de decir que os necesitamos también que nos ayudéis para trasladarnos todo lo que hacéis y que nosotros lo podamos contar, ¿no? Porque os resulta interesante, ¿verdad? Claro. Es decir, que hay que empezar a abrir la puerta, a contar. Claro, y si nosotros podemos contar, le podemos convencer a nuestros jefes de que hay historias humanas que merecen la pena y que merecen un espacio en los periódicos y merecen ser contadas, y la gente quiere leerlas también porque les interesa, porque a todos nos afecta. En fin, pues eso, 1 de cada 4 personas, lo contabas tú, o sea, es que está muy generalizado y bueno, pues son cuestiones esas de interés humano básico y directo, ¿no? Entonces, bueno, el segundo artículo pues eso, enlaza con toda la relación que hemos tenido nosotros con los profesionales. En este caso era Manuel Girón de Alicante, que lo conocíamos también, nos contó: oye, hay una experiencia muy chula que nos ha salido muy bien, nos la han publicado en una revista especializada. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si la podemos contar y vamos a humanizarla, ¿no? Vamos a ir ahí, vamos a hablar con los pacientes, que son los protagonistas del artículo este. Contar un artículo científico es un rollo, pero si tú vas ahí a la consulta y dices, bueno, este artículo, ¿de dónde sale? ¿Qué experiencias ha habido que lo sustentan, ¿no? Y que lo apoyan? ¿De quién hablas ahí? Entonces yo aquí presentaba algo así, ¿no? ¿Quién le iba a decir hace unos años a Susana que iba a ser protagonista de un artículo en la Psychopathological Medicine, ¿no? Y ese es el caso de Cristina, que ha hecho esto y tal, y que era era un programa de atención familiar que había dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues había merecido la atención de esta revista. Esto era en el Centro de Salud Mental Ciudad Jardín de Alicante, me parece que es. Y bueno, pues entonces relatábamos otra vez que en lugar de apoyarlos, los tenían machacados desde la administración al centro este, les habían quitado personal y tal. Y dices, ¿cómo puede ser que todas estas experiencias que reciben avales de revistas y de la comunidad científica, sin embargo aquí no les hagamos ni puñetero caso, ¿no? Y los estamos machacando? Que la segunda parte es el voluntarismo que muchas veces muchos profesionales muestran al margen de su papel estricto que tienen que hacer y de cumplir el expediente. Bueno, pues va mucho más allá y desarrollan programas alternativos, sacándolo de tiempo personal y tal, para atender unas necesidades que la administración no cubre y que debería cubrir, ¿no? Y entonces, pues a través de reuniones, de encuentros, de sesiones de psicoterapia, etcétera, ¿no? Y contábamos eso, esperanza más allá de las pastillas, de superar ellos demostraban que las sesiones de psicoterapia, pues permitían una mejora muy sustancial de pacientes, mucho más allá de la atención farmacológica estricta, ¿no? Y luego, para finalizar ya, quería comentaros otro, que es el último de los últimos que hemos hecho, que era del tema de la reforma de salud mental, ¿no? Que está conectado otra vez con la idea esta del estigma y de asociar la peligrosidad de estas personas con de la comisión de delitos, de la salud mental con la peligrosidad, ¿no? Y en fin, considerar que por el hecho de ser una persona con salud mental ya es una persona peligrosa y merece un tratamiento determinado sin tener en cuenta, primero, pues ofrecer soluciones terapéuticas adecuadas y luego pues eso, no prever que no necesariamente esta gente va a tener que, pues por ser peligrosa, pues va a cometer delitos y tener unas medidas que eran muy bestias, ¿no? De la posibilidad de internamiento perpetuo, cada 5 años, en fin, de lo que habéis hablado. Este tema es muy curioso porque apenas ha aparecido en los medios de comunicación, porque la reforma del Código Penal va a cambiar muchas cosas, pero en enfermedad mental va a ser especialmente duro, ¿no? Y con la salvedad del país y de Hora 25 de la cadena SER, no hemos tenido muchos más grandes medios generalistas de gran audiencia que les haya llamado la atención, ¿no? No sé si es un tema de estima, no sabemos muy bien por qué os gustó a vosotros el tema, encantados de la vida, pero ¿qué tiene este tema tan llamativo para vosotros? Bueno, pues yo creo que es eso un poco, ¿no? El seguir anclado en la idea esta del estigma y de la peligrosidad y de uno de los
y luego, bueno, por la sensibilidad también que hemos desarrollado, yo creo, nosotros a lo largo de los años, encontrarnos con esto, decir, hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Esto no puede ser. Y sobre todo dar la voz de todas, bueno, me repito un poco, pero eso sí, o sea, es trasladar la opinión de los especialistas, de las asociaciones, de los pacientes y tal, es decir, de los directamente implicados que opinaban de esto, ¿no? ¿Qué creéis que os ofrece esto bueno, y qué opinión tenéis, ¿no? Entonces era trasladarla a la sociedad, decir, esta gente que es la directamente afectada, que a veces parece eso, ¿no? Es que a nosotros no nos va a pasar. Bueno, pues mira, ¿no? Pero hay mucha gente afectada potencialmente y luego las consecuencias son estas, ¿no? Entonces... Pues muchas gracias por la radiografía que nos has hecho. Y gracias por escribir así, de verdad. Tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que ahora